¿cómo nació esta investigación? ¿Cuál fue la idea de hacer esta investigación? Bueno, hace un tiempo que venimos trabajando desde distintos lugares, como bien decía Darío, empezamos con Hugo Martínez, que es un especialista que trabaja en Chile en educación y tecnología, que estuvo antes en el portal Educar Chile y después tenía su propio emprendimiento. Veníamos viendo los distintos modelos, en particular los modelos masivos, los modelos 1 a 1 de inclusión de tecnología. Y no siempre estas decisiones de inclusión de 1 a 1 son tomadas desde los ministerios de educación, muchas veces son tomadas desde los presidentes, ni son tomadas por razones educativas, son tomadas como proyectos de inclusión, son tomadas como proyectos de mejorar la motivación de los chicos y demás. Entonces, así como se fueron instalando los programas, el hecho de no ser siempre encarados en los ministerios de educación implica que no siempre estén claramente los objetivos planteados, ni las etapas, ni las condiciones necesarias, que tienen que ver con que haya contenidos adecuados, con que haya una buena capacitación docente antes y durante, con que haya medición, con que haya claridad en cuáles son los indicadores que hay que medir, porque hay claridad en los objetivos para los que se hace. Estas cosas no siempre están presentes. Hoy está en todos lados la discusión sobre el informe que hizo el BID, sobre el caso de Perú y OLPC, donde el informe tiene partes positivas y partes negativas acerca de lo que fue experiencia, pero hay algo que relata que es objetivo, que es que en su momento Perú había decidido solamente entregar las máquinas y no hacer capacitación ni contenidos porque no contaban con recursos para eso. Entonces un poco la definición había sido, bueno, por lo menos entregamos las máquinas. Lógicamente eso trajo en esa etapa un montón de dificultades, el proyecto estuvo parado por más de un año, se retomó ahora bajo otra gestión, con otros objetivos, con otras ideas, pero implicó definitivamente una pérdida de tiempo y una cantidad de resultados poco felices o poco esperables. Esto hace que en algunos lugares se empiece a decir, bueno, pero entonces ahora en la búsqueda a veces de la carrera entre los mismos países o entre gobernantes de qué hacer, decir, bueno, pero entonces ahora la evolución natural o el próximo paso sería las tablets. Y debo reconocer que al principio un poco de esta investigación yo estaba totalmente en contra de eso, me parecía que no tenía ningún sentido. Y Hugo estaba totalmente a favor. Él estaba convencido que eran lo más de lo más, eran lo máximo, y yo estaba convencido que era una porquería. Para ponerlo un poco en términos extremos, pero más o menos así. Y entonces por eso fue la idea de hacer el trabajo juntos, de tratar un poco de aumentar el entusiasmo de uno, de bajar el entusiasmo del otro, de tratar de ver cada uno, entender por qué el otro estaba uno tan convencido y el otro tan poco convencido. En medio de la investigación o de la primera etapa de la investigación, Hugo Martínez empezó a trabajar en Santillana a cargo del área de recursos digitales para dispositivos móviles, con lo cual implicaba claramente una incompatibilidad con la investigación, además de que lo iba a volver más fan todavía de lo que ya era. Entonces, bueno, decidimos que la investigación la seguía yo. Lo que hicimos fue, por un lado, analizar los dispositivos y, por otro lado, analizar las experiencias que había en el campo de uso. Hay muchas, pero no hay ninguna masiva. Hay muchos casos de escuelas que deciden comprar 10 o 20 o dotar un grado o tener carritos. No hay ningún estado, no hay ningún gobierno, ningún país que haya hecho una compra masiva. Brasil anunció que va a cambiar de las portátiles a tablets, pero es un anuncio y no se sabe qué puede pasar, que va a empezar a comprar tablets para todos los alumnos, pero en el medio de las licitaciones, de las decisiones hasta la licitación puede pasar muchas cosas. Por el momento no hay ningún proyecto masivo. Y después, bueno, hicimos un relevamiento en 3 de los casos más notorios o más grandes o con más tiempo de uso, que es uno en Kentucky y 2 en España, uno en Gran Canaria y otro en Madrid, de uso de tablets en la escuela con distintos resultados. Entonces, bueno, algunas de las preguntas que surgen, ¿no? Esta idea de decir, si vamos a incorporar tablet en educación, tiene que quedar claro para qué lo queremos, tenemos que poder valorar cuál es la pertinencia de la inclusión en el aula, cuáles son los actores que tienen que estar involucrados, cuál es el escenario que tenemos y a dónde queremos llegar.
Entonces, para eso tenemos que plantearnos, ¿es realmente, o sea, una de las preguntas era, ¿es una evolución natural? ¿Es el próximo paso que tenemos que dar o es una opción de dispositivos como puede ser la de teléfonos celulares? Que es un modelo que tampoco comparto en principio demasiado. Creo que hay cosas que se pueden mostrar con celulares, creo que hay cosas que se pueden hacer, creo que no todo se puede hacer, son pocas, siempre se puede mostrar algo atractivo con cualquier dispositivo, pero son como bastante limitadas. Entonces, es una evolución, es un dispositivo más, es un cambio profundo y radical en las prácticas de aprendizaje. Bueno, ¿y qué es lo que hace falta para que realmente sea una experiencia enriquecedora y no que sea un juego, un gadget, una incorporación vistosa para la escuela? Entonces empezamos por ver, bueno, ¿cuáles son las ventajas? La primera ventaja que sale en todas las experiencias, así como sale en todos los proyectos de 1 a 1, es la motivación. Definitivamente influye mucho en la motivación de los chicos. Es de imaginarse eso, pero influye, digo, es fácilmente previsible, pero influye en que los chicos están muy motivados de saber que van a tener una tablet y saber que van a poder estudiar con una tablet. Sienten que es algo que los divierte, que los atrae más, que los engancha más, que los compromete más con lo que están haciendo. Por supuesto, el acceso a la información. Tener permanentemente una fuente de acceso que además tiene distintos tipos de lectores amigables, que permite tener RCS, que permite tener distintas formas de lectura, es un gran aporte, es una gran ventaja. Bueno, la portabilidad, el tema de que la mayoría pesan 500 gramos o menos, creo que la Motorola Zoom es la única que es un poco más pesada, pero la mayoría están en ese orden. Se habla en Estados Unidos hay algunos proyectos que hablan de backpack free, de que los chicos puedan ir sin mochila, que dejen las mochilas y no es un tema que habitualmente desarrollemos en las prácticas TIC, pero es un tema de todos los que tienen hijos lo conocen y es un problema muy habitual que los médicos también combaten mucho el tema de que los chicos van con mochilas muy cargadas a la escuela. Todas las madres presentes en la sala asienten debidamente. Y bueno, la ventaja o la atracción de la interactibilidad táctil. Yo iba a pasar, pero bueno, después cambié de idea algunos de los videos, seguramente todos ustedes han visto. El amigo Doval aquí presente incluso me mostró el otro día uno de gorilas trabajando con iPads donde tocaban y jugaban y arrastraban cosas, pero digo, todos han visto los videos de nenes, incluso de bebés, jugando con los iPads, arrastrando y muy rápidamente moviéndose o entendiendo un poco la lógica. Hay uno muy lindo que quizás hayan visto que es un bebé que después tiene una revista y entonces le pasa la mano a la revista y como no hace nada se mira el dedo y se toca en la pierna a ver si encuentra si es el dedo el que no está funcionando. Esa interactividad lo hace además muy intuitivo, muy fácil, muy rápido de entender. No hace falta que los chicos tengan una capacitación, ni que se preparen, ni que sepan hacer nada. Muy rápidamente lo incorporan. Entonces, es muy atractivo. Hay experiencias, están citadas en el trabajo, en casos de autismo, que han ayudado mucho y en niños con dificultades de aprendizaje o con dificultades especiales en general, con necesidades especiales en general, que ayudan mucho el uso de las tablets. Algunas de las cosas que vemos que se pueden hacer o en las que es particularmente indicado. Bueno, obviamente la práctica de lectura, se puede tener una cantidad muy grande de libros, hay muy buenos lectores, cada vez son más atractivos. Entonces, la primera es la de lectura básica, de impulsar la lectura. Desde ya la lectura, lo podríamos llamar lectura aumentada, con los libros que tienen distintos niveles de interactividad, o son multimediales, o que tienen ayudas, o que se puede escribir en el margen. Entonces, la lectura es se ve beneficiada. Bueno, la práctica grafomotriz, en una de las experiencias que vimos en el colegio SEC en Madrid, ellos tenían en el jardín el rinconcito, así como tenemos aquel rincón de la plastilina o lo que fuera, el rincón de los iPads. Entonces en un rincón tenían varios iPads donde los chicos iban y hacían juegos de hacer trazos, de unir piezas y figuras y demás. Actividades colaborativas.
acá pasa algo parecido al temor que había al principio con las netbooks. Uno tiende a pensar que el chico con la computadora se va a aislar y con la tablet podría pensar lo mismo, así cada uno tiene lo suyo, y sin embargo se fomenta mucho el tema de compartir, el tema de intercambiar contenidos o el tema de hacer desarrollos conjuntos. Nos llamó la atención algo que no lo habíamos pensado antes, pero que sí lo vimos lo vi porque fui sola, porque soy sola, en los pilotos que recorrí, es el tema de la gestión escolar. Distintos tipos de gestión escolar, ¿no? Pero desde el tema de enviarles contenidos a los padres y cuando el chico llega con la tablet a la escuela que le muestra a los padres, de registrar la asistencia, de incorporar sus fichas. También en SEC y en algunas escuelas de Kentucky tenían algún tipo de sistema de learning management para tener una gestión, bueno, de cuáles eran las materias que iban cursando, que pudieran hacer evaluación, que pudieran gestionar su perfil de alumno. Bueno, la autoevaluación, hay una cantidad de cosas que se pueden incluir de autoevaluación y de juegos, que también hay toda está Analía acá que sabe mucho de eso, no bastante, sobre el tema de la inclusión de los juegos en educación. Entonces hay muchos juegos que pueden ser muy atractivos para eso y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con consumir contenidos. Esto a su vez que es un aporte lo veíamos como un llamado de atención. Nosotros qué tipo de alumnos queremos y qué tipos de docentes queremos. Permanentemente estamos diciendo que queremos alumnos que produzcan contenidos y queremos docentes que produzcan contenidos. De alguna manera lo estamos sentando frente a un televisor, frente a una pantalla, algo que te deja muy poca posibilidad de hacer cosas. Fíjense, no sé si cuando ustedes tienen una tablet, cuando uno trata, por ejemplo, de seleccionar un texto para copiar y pegar un pedacito, es tan difícil encontrar el lugar justo. Está bien que mis dedos no son particularmente finos, pero no necesariamente los de los alumnos lo sean. Es muy difícil encontrar el espacio justo para algo tan simple como cortar y pegar. Quizás sería una solución para que los chicos dejen, ahora que lo pienso, de cortar y pegar en los trabajos, pero es fundamentalmente para consumir y no tanto para producir. Entonces, vamos ahí a cuáles son las limitaciones. No quiero que piensen que hay un sesgo, me acabo de dar cuenta que los aportes son menos que las limitaciones, pero es por cómo está escrito. El informe ha tratado de ser muy equilibrado. El primero es una capacidad ilimitada de almacenamiento. Las tablets no todas tienen posibilidad de ampliar la memoria, entonces tienen la memoria que tienen y ya, no es como una netbook o una computadora de escritorio, entonces es lo que se tiene, no más que eso. El principal inconveniente o obstáculo para incluirlos en la clase es el requerimiento de conectividad. Una tablet sin conectividad tiene un 15% de su utilidad real con conectividad. Hay un montón de programas que requieren no solo estar conectados, sino, como indica el último punto, estar vinculado, estar validado por Gmail en el caso de Android o en el sistema de Mac de iPad. Entonces, sin conectividad es muy poco lo que se puede hacer. Se puede hacer algún juego y se puede leer algunos libros, algunas aplicaciones, pero muy poco. Es muy difícil imaginarse una escuela donde 500 chicos puedan tener la conectividad necesaria de, no sé, digamos, de por lo menos 1 mega por chico o algo así, como para poder estar todos trabajando con sus máquinas. Uno podría pensar lo mismo pasa con las computadoras. Sí, pero con las computadoras no son tan dependientes, no requieren el perfil activado y no son tan dependientes de la conectividad. Hay muchas cosas que se pueden hacer trabajando en alone y trabajando solas o con la red escolar que simplemente requiere el router de Wi-Fi, pero sin tener internet. Después tenemos lo que decíamos antes de la dificultad para el ingreso de información o para la producción de contenidos. Ahora, sin embargo, a lo largo del trabajo, cuando ustedes lo lean, los que no lo tienen, después se los tenemos ahí para entregarles copias. Es una hipótesis esta que fue variando y diría que es la que más varió a lo largo. Era la más firme al inicio y la que después nos quedó como más en suspenso, digamos, ¿no? Como si realmente es el aprendizaje requiere escribir, por ejemplo, el aprendizaje requiere escribir un documento o requiere trabajar sobre un teclado QWERTY, o también se puede aprender con algún otro tipo de formato que estamos aprendiendo, que estamos pensando cuál es.
Bueno, la fragilidad también es un inconveniente claro. Nosotros tenemos dispositivos que son, así como son livianos, son muy fáciles de desplazar, es muy fácil que se caiga, es muy fácil que la pantalla se dañe, se raye y es... En las netbooks, por ejemplo, está pasando, en casi todos los estudios se muestra que lo que más se rompe es la pantalla. Bueno, casi se rompe la pantalla, se rompe todo, entonces no... Es un gran problema. La disponibilidad de contenidos o de aplicaciones o de objetos de aprendizaje. Hay muchísimos, sobre todo para iPad, hay cerca de, no sé, la última vez que hicimos algún relevamiento había más de 100.000, no sé, una cosa así, de recursos de aprendizaje. ¿Pero qué recursos? Hay infinitas páginas que tienen las 18 mejores aplicaciones para iPad, los 32 juegos de Android para aprender matemática. No hay grandes repositorios, como pasa en el caso de los contenidos educativos digitales tradicionales, digamos, para computadoras o para uno a uno, donde están los portales educativos, que además tienen la validación. Una ventaja que tienen todos los portales educativos oficiales, agrupados en la red latinoamericana de portales educativos, en el caso de nuestra región, es que cuando uno encuentra un recurso en el portal de su país, sabe que hay una autoridad que dijo este recurso está bien escrito, es pertinente, es certero, se puede usar. Incluso muchos de ellos tienen algún tipo de rúbrica o de indicación para cómo trabajarlo en el aula y qué esperar a partir del producto. Esto no pasa en el caso del iPad. La mayoría de los recursos son generados por los mismos docentes, o por empresas o por entusiastas de distinto tipo, con lo cual no hay ningún tipo de unificación, ni de paraguas, ni de catalogación, que permita decir, bueno, tenemos todo esto para ver. Está el riesgo de la obsolescencia. Hablamos de tablets que permanentemente van cambiando, que cada 2 años seguramente tendremos modelos que superen a los anteriores y no hay programas de tratamiento del residuo electrónico. Recién ahora los gobiernos están empezando a trabajar el tema del tratamiento de residuos con los proyectos 1 a 1, Argentina está haciendo ahora un estudio, Uruguay también, y estamos haciendo desde RELPE un estudio para proponerles a los países un modelo regional de tratamiento de estos residuos. Hablábamos recién con Beto Riar de que en 3 años más o menos se calcula que va a haber unos 7 millones de laptops obsoletas en Latinoamérica, lo cual es un número enorme y que necesitamos resolverlo antes de que esos 7 millones estén, como ya están ahora empezando a quedar almacenadas en distintos galpones. Esto es lo mismo, antes de comprarlas debería pensarse en, bueno, cómo se trabaja esto con los fabricantes, cómo se trabaja esto con los usuarios, que el alumno reciba... cuando recibe una tablet o que los padres firman ese recibo, ese compromiso, se comprometa a devolverla después de tantos años y no a tirarla simplemente, que la empresa se comprometa a trabajar en el reciclado. Bueno, todo ese tema de tratamiento no está todavía desarrollado, con lo cual sería riesgoso empezar una implementación masiva sin tener esto pensado. Y también el tema del costo. Hoy las tablets cuestan en promedio $500. Hay algunas por encima, por debajo de ese valor, pero estamos hablando en promedio de eso. Lo cual es bastante más, casi el doble que lo que cuestan las netbooks que están entregando, y además de lo que hablamos de los costos de reparación. Es probable que este modelo sí se extienda en Estados Unidos. Hablábamos también recién de, no sé cuántos de ustedes leyeron la biografía de Steve Jobs. Y en la biografía hay una parte donde él habla de justamente que una de sus obsesiones en los últimos tiempos era el sistema educativo y que los maestros que los chicos no les interesaba la escuela y que no aprendían y que no estudiaban. Entonces y el tema de las mochilas y el peso que llevaban para finalmente no estudiar. Y que uno de los grandes impulsores de su decisión con los iPads había sido el de mejorar la educación. Pero Estados Unidos, como también pusimos en el informe, es una realidad bastante diferente que la nuestra, ¿no? El iPad, se calcula que hay cerca de 28 millones o 30 millones de iPads en todo Estados Unidos. Está mucho más incorporado a la actividad, la conectividad también está mucho más incorporada, entonces es mucho más frecuente. En algunas de las escuelas, por ejemplo, lo que hacen es, saben
tienen presente la fragilidad, el riesgo de daño, entonces cada padre paga un seguro de $35 por mes para poder, estar cubiertos en caso de que se rompa o que se dañe o demás. Y finalmente, ¿qué pasa con...? No finalmente, hay mucho más para decir, pero hablábamos de las ventajas, hablábamos de las limitaciones. Bueno, ¿cuáles son los condicionantes? Esto es importante porque, así como cuando se hacen los programas de 1 a 1, en Argentina, por ejemplo, se trabajó a partir de lo que se había aprendido antes con el piso tecnológico, con la idea de que para poner las computadoras, primero tenía que haber un buen cableado en la escuela, un lugar seco y fresco para el servidor, conectividad en general. Hay que pensar qué es lo que hace falta para tener las tablets. Está esta idea de que tener una tablet es como tener un libro, entonces es simplemente dársela al chico y ya está, casi que ni hace falta enchufarla. Pero bueno, hablábamos de conectividad continua individual, como se los dije antes, un tema de una estrategia de migración y producción de objetos de aprendizaje, objetos que aprovechen la potencialidad de la interactividad táctil, que aprovechen la movilidad. Por ejemplo, se podrían llevar a visitas de campo, se podría llevar a un museo, pero eso requeriría que además de llevarlo y que el chico pueda sacar una foto, que haya aplicaciones pensadas para que, por ejemplo, a partir del GPS que tienen la mayoría de los dispositivos de las tablets, puede ir viendo de acuerdo a cada lugar del museo, que le vaya haciendo una guía o que le vaya proponiendo actividades o juegos y demás. Les voy a mostrar un segundo una aplicación que me encanta, que me la enseñó Pisitelli, que se llama The Elements. No sé si alguno de ustedes la vio, no sé si se llega a ver desde ahí, pero básicamente es la típica, la tradicional tabla de elementos, donde cualquiera de los elementos que elige, en este caso fue la plata, muestra cómo es el elemento y además se puede ver, a ver si es acá, bueno, las propiedades físicas y por supuesto no lo voy a encontrar a lo que busco, lo que les quiero mostrar. La explicación y distintos productos que se hacen con ese material, en todos los casos. Bueno, esto es sumamente atractivo, además tiene varias entradas, se puede ver de distintas maneras, hace mucho más atractivo para los chicos trabajar un tema como este que la tablita, la hojita que se divide en 3 partes que teníamos nosotros. Y además va incorporando, tiene otros elementos que están todavía en estudio, en discusión, la incorporación a la tabla, con los distintos nombres que van saliendo y demás. Bueno, este tipo de objetos de aprendizaje son los que hacen que tenga sentido pensar en una tablet. Porque si los vamos a usar para navegar Internet, de nuevo es una limitación, es un recorte de los posibles usos. Y esto sería muchísimo más rico a partir de una estrategia. Y esto lleva a otra discusión que están teniendo hoy los portales y los organismos que producen contenidos. ¿Qué tipo de contenidos hay que desarrollar? La gente de tecnología, todos los que trabajan con tecnología saben que en general es quejosa. La gente de tecnología suele protestar respecto de lo que el cliente potencial o el usuario potencial demanda, ¿no? Siempre es ¿para qué necesitan eso? Y siempre hay un tema de los tiempos involucrados. Bueno, una de las cosas que vamos aprendiendo es que en general nunca tenemos tiempo. En general necesitamos sacar las cosas. No podemos tardar 2 años para pensar cuáles serían los contenidos, porque en 2 años vamos a estar hablando de otra cosa, que a lo mejor sean otro tipo de tablets o a lo mejor sea algo que todavía no sabemos. Con lo cual hay una tendencia a trabajar con lo que serían contenidos multiplataforma. O sea, así como ahora estamos haciendo contenidos para 1 a 1 y Cecilia está trabajando, por ejemplo, Cecilia Sagol, arduamente en adaptar contenidos de Educar o en desarrollar contenidos nuevos que tengan que ver con la lógica de 1 a 1, bueno, se está pensando en el tema de qué contenidos serían adecuados para las tablets. Y entonces está la idea de poder trabajar de alguna manera con contenidos multiplataformas, contenidos que puedan ser accedidos de distintas plataformas de acuerdo a sus características y de acuerdo a su potencialidad.
También hace falta pensar o desarrollar protocolos de seguridad y mecanismos antirrobo o algún tipo de políticas de seguro que se puedan implementar y que sean fáciles de solventar, así como el tratamiento de los residuos electrónicos. Si no tenemos por lo menos estas 4 cosas desarrolladas, es muy prematuro pensar en hacer una incorporación de las tablets. Decía entonces que, bueno, que un poco ha ido cambiando el supuesto acerca del consumo. La opinión, un poco la conclusión a la que fuimos llegando es que sí son interesantes, que hay mucho para hacer, pero quizás no todavía. Quizás es como demasiado pronto y la educación me parece que no puede permitirse estar ser el usuario innovador o el primer usuario, no me sale la palabra, el primer usuario que compra el producto, sino que necesitamos tener un poco más de resultados y sobre todo un poco más de acompañamiento para poder utilizarlos. A partir de eso sí se pueden hacer cosas. En los estudios que vimos en Kentucky, lo que sucedía es que como hay mucha más incorporación de tecnología en general en las escuelas, entonces sí era algo más que se había incorporado, no había ni que discutirlo, estaba ahí y estaban y se utilizaban, como utilizaban 50 cosas más, pero por ejemplo todas las aulas tenían pizarras digitales y las tenían hace más de 10 años. Entonces estamos hablando de otro tipo de discusión. Como contrapartida estuve en una escuela muy pobre en Palmas de Gran Canaria, que tenían un proyecto que habían incorporado, eran tablet PC en ese caso, pero era válido porque era uno de los más largos que se había hecho durante 2 años. Pero ahí el uso había sido limitadísimo. También tenían conexión, pero habían trabajado con una serie de software de escritorio y entonces los chicos lo usaban para escribir, para hacer una presentación y no mucho más que eso. Y cuando terminó el piloto, terminó y no había cambiado. Habían encontrado que había más motivación y demás, pero la escuela no decidió seguir explorando por ese lado. Fue como un capítulo que abrió y cerró y no terminó y la escuela no se modificó. Entonces, hay poca casuística que permita llegar a conclusiones claras, pero sí hay mucho por hacer y sí hay mucho por trabajar. Entonces, un poco el horizonte es más esperanzador de lo que creíamos o de lo que imaginábamos al principio en cuanto a qué cosas se pueden hacer. Fíjense, ese cuadro quedó un poco chiquito. Hay un estudio de Magdalena Claro que hizo para CEPAL que tiene que ver con el impacto de las TIC en los aprendizajes. Y en realidad el estudio habla un poco sobre si es posible hablar de ese impacto, si es posible medir ese impacto. Y en general a lo largo del trabajo va mostrando cómo surgen contradicciones en esto, ¿no? Donde hay un autor que dice que sí hay resultados positivos en los aprendizajes, hay 2 autores diciendo por qué esos resultados no son concluyentes o no son sostenibles en el tiempo o están influenciados por alguna otra variable. Entonces, Magdalena habla de lo que llama otros aprendizajes. Yo diría que a esta altura está como bastante clara la idea de que la inclusión de la tecnología no pasa por aprender más matemática o aprender más historia, sino por trabajar mejor, por relacionarse mejor el docente con el alumno, por tener un mayor nivel de motivación. Entonces acá es un poco una clasificación pensando, bueno, en qué cosas sería mejor para qué, ¿no? En estos otros aprendizajes que no tienen que ver con el aprendizaje disciplinar en sí, el aprendizaje de las disciplinas. El tema de la motivación, claramente la tableta lleva la delantera, seguida por las portátiles, netbook o notebooks, y después la PC. La PC en este momento no motiva para nada, creo, a casi ningún chico. El tema de la alfabetización, en cambio, el tema de aprender habilidades, destrezas que tengan que ver con manejar la tecnología, es mucho más útil trabajar con una PC. Tanto para aprender a manejar una planilla de cálculo, no digo hacer una tabla, sino aprender a manejar, a hacer macros, a hacer fórmulas más complejas, aprender algún lenguaje de programación, aprender edición multimedial, para cualquiera de esas cosas, el dispositivo favorito es la PC, seguido de las netbooks y mucho menos las tablets.
Y en lo que serían las destrezas transversales que tienen que ver con la comunicación, la colaboración, el trabajo en equipo, un poco también lo que hoy se llaman las habilidades del siglo XXI, ahí estaría mucho más fuerte la tablet. Todo el tema de comunicación y de colaboración, la tablet lleva a la delantera con respecto a las otras dos herramientas. Pero un poco esto también es como que nos siga mostrando, bueno, en este momento, para los aprendizajes que queremos que se den o para las expectativas que tenemos, las netbooks siguen siendo la mejor respuesta. Puede ser que más adelante podamos trabajar mejor con las tablets, pero en este momento las netbooks siguen ofreciendo una combinación ideal entre robustez y portabilidad, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo que se puede y lo que se quiere hacer. Lo malo de hacer una investigación es que normalmente uno trata de responder una pregunta y le surgen otras, ¿no? Y a nosotros una de las preguntas que nos queda es esta que les planteaba, que no soy yo la que lo puede responder, sino que hay gente en la sala, sin ir más lejos, mucho más calificada, que tiene que ver con cuál es el nuevo modelo de aprendizaje. Esto de si aprender va a estar necesariamente atado a escribir o no, o si hay otros modelos, otros dispositivos, otros artefactos que permitan aprender a partir de una lógica distinta de la de escribir o producir el contenido. Entonces, si es posible pensar en aprendizajes sin pensar en escribir, sin pensar en un teclado. Y una de las dificultades es que también nosotros estamos teñidos por nuestro aprendizaje y por nuestras lógicas de comunicación. Los chicos, esto que decíamos, que es remanido, ¿no? Pero que los chicos lo usan mucho más fácil y mucho más fluidamente, tanto los teléfonos digitales como las tabletas. Entonces, muy rápidamente hacen un montón de procesos que a nosotros nos cuesta, el tema de encontrar el teclado, los anteojos del espacio, buscar. Con la primera tablet que tuve, la primera reacción fue comprarme el teclado añadido. Y por supuesto, mis hijos me miraban como si fuera una ridícula. Y en ninguna de las escuelas usan teclados, en ninguna de las escuelas que relevamos. No incorporaban teclados, los chicos no necesitaban y nunca los pidieron tampoco. Entonces, es un poco repensar estas lógicas de trabajo y de aprendizaje con las que ya venimos marcados desde antes. Así que esto es un poco las conclusiones que tenemos del estudio y que, bueno, queríamos compartirles y que dejamos ahora abierto para que puedan preguntar, opinar y demás.